En algún lugar del imperio, un senador romano debatía leyes que creía eternas. En algún cuartel, un centurión revisaba las rutas comerciales que mantenían al mundo en orden. En algún palacio, Herodes calculaba su próximo movimiento político. El imperio funcionaba. Las legiones marchaban. El mundo giraba alrededor de Roma como si Roma fuera el centro de todo. Y mientras tanto, en una aldea tan pequeña que ni siquiera aparecía en los mapas romanos, en una casa tan humilde que cualquier soldado habría pasado de largo sin mirarla, una adolescente estaba sola, probablemente haciendo algo ordinario, algo que no recordaría después, algo que quedó borrado para siempre por lo que sucedió a continuación. Porque en ese instante, sin aviso, sin preparación, sin que el mundo se detuviera ni el cielo se abriera de manera visible, Dios envió un ángel a esa habitación, no al templo de Jerusalén, no al palacio del sumo sacerdote, no al Senado de Roma, a una casa sin nombre en 1900, un pueblo sin importancia, a hablar con una joven que el mundo jamás habría notado. Y lo que sucedió en esa conversación dividió la historia en dos. Todo lo que vino antes apuntaba hacia ese momento. Todo lo que vino después nació de él. Hoy la Iglesia interrumpe la Cuaresma. En medio del camino hacia la cruz, en medio del ayuno y la penitencia, en medio de la austeridad que marca estos 40 días, hoy la liturgia se detiene y celebra, porque hoy es la solemnidad de la Anunciación del Señor. El día en que recordamos que antes de que hubiera cruz, hubo un sí. Antes de que hubiera Viernes Santo, hubo una habitación en Nazaret. Antes de que el Hijo de Dios muriera por nosotros, tuvo que nacer entre nosotros. Y para nacer, necesitó que alguien le abriera la puerta. Bienvenido al Evangelio del día en 10 minutos, donde cada día profundizamos en la palabra para que no se quede solo en algo que escuchamos, sino en algo que transforma nuestra vida. Si eres alguien que quiere tomarse en serio su fe, crecer espiritualmente y dejar de vivir en piloto automático, suscríbete al canal y dale like a este video. Vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas y dice así: En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Toda la escena gira alrededor de un contraste que debería dejarnos sin palabras. De un lado, la magnitud de lo que se anuncia. Del otro, la pequeñez de quien lo recibe. Lo que se anuncia es esto: el Hijo del Altísimo va a tomar carne humana. El que existía antes de que existiera el tiempo va a entrar en el tiempo. El que sostiene el universo va a necesitar ser sostenido en brazos. Va a necesitar leche, calor, un techo, unos brazos que lo carguen. Dios va a hacerse dependiente de una criatura. Y la que lo recibe es una adolescente en un pueblo que los rabinos de Jerusalén despreciaban. Natanael, cuando le hablaron de Jesús, preguntó: ¿De Nazaret puede salir algo bueno?
Esa era la reputación del lugar. Y en ese lugar sin reputación, Dios puso el centro del universo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 484, enseña que la Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. La concepción de Cristo por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María es el comienzo de una creación nueva. No un parche sobre lo viejo. Una creación nueva. Todo empieza aquí. Pero lo que hace única esta escena no es solo lo que Dios hace, es cómo lo hace. Porque Dios no irrumpe, pregunta, no impone, propone, no toma, espera que le den. Mira la estructura de la conversación. El ángel llega y saluda. María se turba. El ángel explica. María pregunta. El ángel responde. María decide. Hay un diálogo real. Hay una libertad real. Dios, que podía haber encarnado a su Hijo de cualquier manera, elige hacerlo dependiente de la respuesta libre de una mujer. El plan de salvación del universo entero queda suspendido de un sí o un no pronunciado en una habitación vacía. San Bernardo de Claraval escribió un sermón sobre este momento que la Iglesia ha leído durante siglos. Se dirige a María con una urgencia casi desesperada. El ángel espera tu respuesta. Nosotros también esperamos, Señora, esta palabra de compasión. Te lo suplica, oh Virgen piadosa, Adán desterrado del paraíso con toda su descendencia. Te lo suplican Abraham y David. Te lo suplican los santos padres que habitan en la región de la sombra de la muerte. El mundo entero, postrado a tus pies, espera. Di tu palabra y recibe al Verbo. Pronuncia tu sí humano y concibe al Hijo divino. Todo el cielo conteniendo el aliento. Toda la historia detenida, esperando la respuesta de una joven que no tiene poder, ni influencia, ni visibilidad. Porque así funciona Dios. No elige a los poderosos, elige a los disponibles. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa primera frase merece una pausa, porque el ángel no la llama por su nombre, la llama llena de gracia. En griego, mene. Es un participio perfecto pasivo que indica un estado permanente. No significa que María recibió gracia en ese momento. Significa que ya estaba llena de gracia. Desde antes. Desde siempre. Dios la había preparado desde su concepción para este momento. La Iglesia entiende en esta palabra el fundamento bíblico del dogma de la Inmaculada Concepción. María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia para ser digna morada del Hijo de Dios. El Catecismo, en el número 490, lo confirma. Para ser la madre del Salvador, María fue enriquecida por Dios con dones apropiados a tan gran función. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. Y María se turba, no ante el ángel. El texto no dice que le diera miedo ver un ángel. Dice que se turbó ante las palabras, ante el saludo, ante el contenido de lo que escuchaba. Se preguntaba qué significaba aquello. No entendía por qué la saludaban así. No se consideraba digna de semejante reconocimiento. Y esa turbación no es debilidad, es lucidez. Es la reacción sana de quien sabe quién es y sabe que lo que le están diciendo la supera completamente. Entonces el ángel despliega el anuncio, y cada palabra pesa como una montaña. Concebirás, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, reinará para siempre. Su reino no tendrá fin. Cada frase es una profecía cumplida. Cada título es una capa de la identidad de Cristo. Jesús, el nombre que significa Dios salva. Hijo del Altísimo, que establece su filiación divina. Trono de David, que lo conecta con las promesas mesiánicas de 2 de Samuel 7. Reino sin fin, que lo sitúa más allá de todo reino. Terrenal. En unas pocas líneas, el ángel acaba de resumir toda la cristología del Nuevo Testamento. Y María no dice, acepto, no dice, qué honor. Pregunta,
¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Esa pregunta no es duda, es búsqueda de comprensión. Y la diferencia es fundamental. Cuando Zacarías preguntó algo similar meses antes, fue castigado con la mudez porque su pregunta venía del escepticismo. La de María viene de la apertura. No dice, eso es imposible. Dice, ¿cómo? No cuestiona el qué, pregunta por el cómo. Ya aceptó. Solo quiere entender el camino. La respuesta del ángel es el misterio más profundo del cristianismo concentrado en una frase. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. La sombra del Altísimo. En el Antiguo Testamento, la sombra de Dios era sinónimo de su presencia protectora. La nube que cubría el arca de la alianza en Éxodo 40 usaba la misma imagen. Dios cubriendo con su presencia, Dios habitando, Dios haciendo de María lo que el arca fue para Israel, el lugar donde Dios reside entre su pueblo, solo que ahora no habita en un objeto de madera y oro, habita en una persona, en un vientre, en la carne misma de la humanidad. Y entonces viene la frase que sostiene todo, la frase sin la cual no hay Navidad, no hay Semana Santa, no hay iglesia, no hay sacramentos, no hay salvación. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hágase. En latín, fiat, la misma palabra que Dios usó en la creación. Fiat lux, hágase la luz. Y ahora una criatura le devuelve a Dios su propia palabra. Dios dijo, hágase, y creó el mundo. María dice, hágase, y permite que Dios entre en él. El Catecismo, en el número 494, llama a María la nueva Eva, porque así como Eva dijo sí a la serpiente, y ese sí abrió la puerta al pecado, María dice sí a Dios, y ese sí abre la puerta a la redención. La obediencia de María desata el nudo que ató la desobediencia de Eva. Un sí contra otro sí. Un jardín contra una habitación. Una mujer contra otra mujer. Y la segunda revierte lo que la primera inició. Ese sí no fue un momento de entusiasmo emocional. Fue una entrega ciega. María no sabía lo que venía después. No sabía del pesebre en Belén, ni de la huida a Egipto, ni de los 30 años de silencio, ni de las multitudes que seguirían a su hijo, ni de los milagros, ni de los enemigos, ni de la traición, ni del juicio, ni de los azotes, ni de la corona de espinas, ni de los clavos, ni de la cruz. No sabía que un día estaría de pie al pie de ese madero, viendo morir al hijo que concibió en este momento. Y dijo que sí, sin ver el final, sin conocer el precio, sin pedir garantías. Eso es la fe. No la fe que entiende todo antes de decir sí. La fe que dice sí antes de entender nada. La fe que no necesita ver el mapa completo. Solo necesita saber quién le está pidiendo que camine. Hoy, en medio de la Cuaresma, la Iglesia nos regala este Evangelio como un respiro y como un espejo. Un respiro porque en medio de la austeridad cuaresmal, la Anunciación nos recuerda que todo el camino hacia la cruz comenzó con un acto de amor. Dios no nos envió al Calvario sin antes pasar por Nazaret. No nos pidió que miráramos la muerte de su Hijo sin antes contarnos cómo llegó a nosotros. Con ternura, con respeto, con una pregunta que esperaba un sí libre, y un espejo porque la pregunta que Dios le hizo a María es, en esencia, la misma que nos hace a cada uno de nosotros. No con un ángel visible, no con palabras audibles, pero sí con la misma estructura. Dios propone. Nosotros respondemos. Dios tiene un plan que nos supera, que no entendemos del todo, que nos va a costar, que nos va a transformar. Y espera nuestro fiat, nuestro hágase, nuestro sí. La diferencia entre María y nosotros no es que ella no tenía miedo, es que dijo sí a pesar de él. No es que ella entendía todo, es que confió sin entender. No es que le resultó fácil, es que no necesitó que fuera fácil para obedecer. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Una frase, una joven, una habitación olvidada en un pueblo olvidado, en un rincón olvidado del imperio.
Y en ese momento, el Verbo se hizo carne. Dios entró en el mundo. La eternidad entró en el tiempo. Lo infinito se hizo pequeño. Y la historia cambió para siempre. No por una revolución militar, no por un decreto imperial, no por un movimiento político, por un sí, pronunciado de rodillas, en silencio, sin testigos, sin aplausos. Así cambia Dios el mundo. Así lo sigue cambiando. Si este video te llegó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Dale like, suscríbete y mañana seguimos caminando juntos hacia la Pascua. Que el sí de María te inspire hoy a pronunciar el tuyo. Que Dios te bendiga.